la presencia de Dios. Cada día el Señor se quiere manifestar en su pueblo. Amén. Abra su Biblia, hermanos. Sea cada uno bienvenido. Los que se han ido acercando en este tiempo tan especial que el Señor ha estado ministrando, hermanos. Y dice en la palabra del Señor que es, hermanos, bueno habitar en armonía los hermanos, porque ahí el Señor envía bendición y vida eterna. ¿Cuál es la cita bíblica de esta noche, hermanos? 1 Timoteo 4. Amén. Que lo leemos, vamos a tomar como base en esta noche los primeros 3 versículos del capítulo 4 de Timoteo. Y el tema que comenzamos a estudiar en esta noche con la ayuda del Señor y de aquí a los meses siguientes es falsas doctrinas. Debemos de tener cuidado, hermanos, estamos en un mundo de que está engañado por el enemigo. Y recuerde que el enemigo toma una parte de la Biblia y la cambia para poder engañar, como lo trató de hacer en el Edén, como lo trató de hacer con Jesús en la tentación. Por eso usted y yo debemos de estar conocedores de la palabra de Dios. 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Veámoslo juntos, hermanos, así un poquito pausado para que participemos y entendamos lo que estamos leyendo. 1 Timoteo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada conciencia, para abstenerse con acción de gracias, participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Pueden sentarse, hermanos, hemos orado al Señor en este día. Vea que la palabra nos dice más adelante en Timoteo 3 que toda escritura es inspirada por Dios. Ahora, vamos adelante, vamos a ver algo que se llama las 5 solas del cristianismo. Solamente gracia, solamente palabra, solamente escritura, solamente fe. Esto es algo que vamos a ver más adelante y esto es lo que la palabra dice. El Espíritu dice claramente. Es decir, el Espíritu nos revela lo que es verdaderamente lo que viene de Dios, lo divino, lo que realmente es inspirado por Dios. Aquí le he puesto, hermano, lo que vamos a ver con la ayuda del Señor en estos meses. No lo puse todo porque ya no cabía. Así que, hermanos, le voy a hacer una breve mención de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de falsas doctrinas, se refiere al hecho de que en el mundo hay muchas religiones, se dice, muchas sectas, muchas creencias, filosofías. Pero como nosotros no seguimos ninguna religión, no seguimos ninguna filosofía, ninguna doctrina de hombres, sino que debemos de seguir la recta y pura palabra de Dios. Pero para eso nosotros debemos de hacer lo que Jesús dijo en San Juan 5. Escudriñad las escrituras, porque en ellos parece que tenéis la vida eterna. Note algo, hermano. En estos 5 años y medio que he estado enseñándoles, ¿se ha fijado cuánto nos tardamos en discernir una enseñanza? A veces nos tardamos medio año, a veces casi un año, porque hay que ir, hermanos, viendo áreas que muchas veces son necesarias aprender. Y espero que usted en este tiempo haya aprendido de la palabra de Dios, hermano. Y no solamente lo conozca, sino que también lo aplique a su vida espiritual. Las falsas doctrinas tienen que ver porque el enemigo ha tergiversado la palabra de Dios. Y lo hace con el propósito de engañar, seducir y que el hombre vaya a condenación creyendo que va para el cielo. Mire, ese es el engaño de Satanás. La gente piensa que va para el cielo, pero al morir abre sus ojos estando en tormento. ¿Pero por qué? Porque hubo algo. Si hablamos de algo falsa, en este caso falsa doctrina, es porque la gente muchas veces piensa estar en lo correcto, pero para eso hemos estudiado acerca de que necesitamos al Espíritu de Dios. Él nos va a guiar hacia toda verdad y hacia toda justicia. Una de las cosas que vamos a ver es esto, que es la falsa doctrina y que es la santa doctrina. Porque también, lastimosamente, en muchos lugares tampoco comprenden qué es la sana doctrina. Y piensan que la sana doctrina es machetear al creyente, gritarle, es hablar fuerte. Esto no es sana doctrina en ningún aspecto. Pero miren, vamos a hablar de algo que se llama las 5 solas del cristianismo. Se refiere, hermanos, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Mucha gente dice que para llegar al cielo hay que hacer buenas obras.
alguien decía donde yo trabajaba hace algunos años, ¿verdad? Es que le ayudaban a la fundación, a una fundación, ¿verdad? De niños con cáncer y decían, para ganarnos un pedacito del cielo. No se puede ganar por obras. Por eso dice Efesios que es por gracia y no por obras para que nadie se gloríe. Vamos a hablar lo que es apologética. Apologética es la defensa de la fe cristiana. Vamos a hablar un poco acerca de la historia de la iglesia, un poco, porque la historia de la iglesia es muy larga. Vamos a tomar de la historia, hermanos, lo que compete en cuanto a la doctrina espiritual de la Biblia. Vamos a hablar en cuanto a los padres de la iglesia, que son quienes, hermanos, hablaban y enseñaban la doctrina, que más adelante, con el pasar de los años, de los siglos, se han ido a veces desviando. Vamos a hablar acerca de lo que es religión y filosofía, porque en el mundo abunda religión y filosofía, pero esto no nos salva. La religión no nos va a salvar, la filosofía mucho menos. Por eso dice la Biblia que no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier corriente, ¿verdad? Cualquier corriente de doctrina. Vamos a hablar de la iglesia apostólica, no estoy hablando de denominación, estoy hablando de la iglesia del libro de los Hechos. Si usted fija, la Biblia dice Hechos de los Apóstoles. Es la iglesia apostólica. ¿Apostólica por qué? Porque eran los apóstoles del Cordero quienes estaban dando la palabra, evangelizando, levantando obras, haciendo sanidades, milagros y prodigios de parte del poder del Espíritu Santo. También en cuanto a esto vamos a hablar acerca de la expansión de la iglesia. Comenzó en Jerusalén, luego, ¿verdad?, se pasó a Antioquía y luego ha ido avanzando de cada lugar hasta llegar a nuestro tiempo, a nuestros días. Vamos a hablar acerca de la iglesia entre los gentiles y vamos a hablar de las 10 persecuciones que ha habido en la historia acerca de la iglesia, porque estas persecuciones muchas veces se dieron a causa de la doctrina que se predicaba. Vamos a hablar entonces del desarrollo, hermanos, de las doctrinas, la doctrina bíblica fundamentales de la fe y también de la organización eclesiástica. Organización eclesiástica se refiere a cómo está conformada la iglesia y cómo debe de regirse, porque el hombre no es el centro de la iglesia, es Cristo. No hay ningún hombre que sea la cabeza de la iglesia, solamente Cristo Jesús, Él es la cabeza de la iglesia. Vamos a tener entonces las bases bíblicas que vamos a tomar para enfatizar qué es verdadero y qué es falso. Vamos a hablar también acerca un poco en cuanto a la historia, hermanos, y en cuanto a esto, la diferencia entre fe y filosofía. Vamos a hablar un poco de la reforma. ¿Por qué se dio la reforma? Porque las doctrinas se habían desviado completamente de lo que es espiritual, de lo que es la Biblia. Vamos a hablar un poco del avivamiento de Azusa. Esto es más reciente, 1906 se dio este avivamiento. Vamos a hablar de los criterios para identificar lo que es verdad. Vamos a hablar de estas doctrinas que prevalecen hoy en día, el calvinismo y el arminianismo, que son corrientes doctrinales que algunas congregaciones tienen un cuanto de un poquito de cada cosa, ¿verdad? Pero hay que determinar, en base a lo que anteriormente estamos viendo, vamos a ver los criterios para identificar lo que realmente es verdadero, bíblico, y lo que Dios aprueba y lo que no aprueba. Entonces, hablando de esto, también vamos a hablar de las religiones y sectas, que aquí entonces le enumeré unas cuantas. Los más conocidos, ¿verdad? Mormones, testigos, adventistas, una religión que se llama la Nueva Era. Quizás muchos ni saben que existía la Nueva Era, pero la Nueva Era es la que practica la famosa yoga. Esta es la Nueva Era, esta es una religión. Vamos a hablar de los hinduistas, budistas, los gnósticos, la luz del mundo, el Hare Krishna, el Islam, la más famosa, la católica, el judaísmo y los protestantes. Nosotros no somos protestantes. Esto lo debemos declarar y lo vamos a ver aquí dentro de la reforma. ¿Verdad? Debemos de reconocer todo esto. Entonces, hermanos, hablando un momento mientras ustedes terminan de copiar, me avisan cuando ya terminen de copiar, debemos de saber qué es una sana doctrina. Ahora, mire estas dos cosas, sana doctrina y falsa doctrina. Ahora, cuando hablamos de doctrina, recuerde, lo puede decir en voz alta, ¿qué es una doctrina? Enseñanza o conjunto de enseñanzas. Entonces, le he hablado anteriormente, no sé si ya lo copiaron, ¿verdad? Tómense su tiempo para copiar. Hermanos, hablando de la sana doctrina, todo debe de apuntarse, y lo he repetido tantas veces, hacia Dios, acercar al hombre a Dios. La sana doctrina tiene que ver, hermanos, con el hecho de que toda la enseñanza bíblica que sea correcta, porque hay mucha enseñanza bíblica que es incorrecta. Hablando de las 5 solas, todo lo que nosotros hablemos, sabemos que la autoridad después de Dios es la palabra de Dios. Hermanos,
Sabemos, por ejemplo, la organización de la iglesia de Cristo es así. Dios, el Padre, ¿verdad? Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Luego de que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, la autoridad sigue siendo, claro, el Espíritu Santo a través de las Escrituras. Por eso dice la palabra de Dios, hermanos, que no debemos de ignorarlas. No debemos de ignorarlas. Un creyente debe de conocer las Escrituras. Tal vez no nos conozca toda de memoria, pero debe de conocer en qué está cimentado, en qué está fundamentado. Debemos de conocer, hermanos, en quién hemos creído, como dijo Pablo, ¿verdad? En Timoteo 1:15, porque yo sé a quién he creído, ¿verdad? Hermanos, leyendo la cita inicial dice que el Espíritu claramente dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Por qué se da esto? Porque hay mucho engaño. El hombre, en su interior, Dios ha puesto la ley de Dios. Pablo dice que Dios ha puesto la ley en nuestros corazones. Sin embargo, esa ley que el hombre conoce, aunque el hombre niegue a Dios, aunque el hombre se diga ser ateo, aunque el hombre niegue la palabra de Dios, ahí en el corazón, Dios ha puesto la ley. Por ende, el día del juicio, nadie puede decir, yo no lo supe. Porque dice la Biblia, si gusta leerlo conmigo en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, 1 y 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas. Oiga, Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, Jesucristo, ¿verdad? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios a todo ser humano le ha hablado. Muchos pueden decir, pero ¿qué hay de aquellos que nunca escucharon el Evangelio? Dios les habló. ¿Sabe por qué lo sabemos bíblicamente? ¿Dónde vivía Abraham antes que Dios lo llamara? ¿Dónde? Ur de los Caldeos. ¿Cómo era Ur de los Caldeos hablando en cuanto a religión? Era religiosa, era idólatra. Adoraban al sol, adoraban la luna y las estrellas, las estaciones del año. Tenían sus propias imaginaciones de dioses. Pero en este lugar donde nadie conocía a Dios, Dios se manifestó a Abraham. ¿Verdad? ¿Se recuerda? Y Abraham, Dios le llamó y le dice, Dios, vete de tu tierra. Oiga, el llamado de Dios a Abraham fue en medio de un mundo idólatra. Ahora, en toda parte del mundo, a lo largo de toda la historia, aun cuando las personas directamente el evangelio como tal lo predicamos, no lo hayan oído, Dios se ha manifestado a cada uno porque Dios es justo. Dios no va a juzgar a alguien por algo que él no sabía o no conocía. Dios habla al corazón, como lo dice Proverbios 21:1. Proverbios 21:1 dice, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Dios habla a todo ser humano, aunque el hombre no lo quiera oír, aunque el hombre no quiera obedecer. Y eso, hermanos, tiene que ver con nuestra conciencia, conocer lo bueno y lo malo. Ahora, cuando hablamos de esto, hermanos, debemos saber nosotros que hay verdades y hay mentiras. ¿De quién viene la verdad? Proviene de Dios. La Biblia dice claramente, hermanos, que el Espíritu nos va a guiar hacia toda verdad. Días anteriores, en el estudio del Espíritu Santo, últimamente les hablé acerca de muchas creencias, acciones o prácticas que son erróneas. ¿Sabe por qué viene el error? Por la ignorancia de la palabra de Dios. Porque así lo hacen allá, sin indagar si esto que hacen es correcto. ¿Verdad? Eso es muy, muy importante de conocer. Por ejemplo, hermano, mire, yo les he hablado muchas veces que yo de mecánica y de automotriz no sé nada. Ana David es el experto ahí. Yo quiero saber algo, cómo funciona el carro, que me lo repare. Él es el mecánico. Y él sabe cómo lo hace. A lo mejor yo le paso una llave y un desarmador, le ayudo a empujar el carro, pero él sabe cómo funciona el carro. Nosotros vamos a Dios porque Él conoce todo, Él lo sabe todo. Por eso Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente. ¿Ya lo copiaron? ¿No? Bueno, ya casi. Bueno,
Digamos entonces, vamos a comenzar a ver, hermano, lo que es la sana doctrina y lo que es la falsa doctrina. Debemos de conocer, hermano, ciertas cosas básicas de nuestra vida espiritual. ¿Se recuerda qué es la salvación, hermanos? ¿Qué es la salvación? La salvación, recuerde que es el regalo de Dios, es la obra de la gracia de Dios mediante el cual somos perdonados y Él nos declara justos delante de Él, ¿verdad? Vamos a aprovechar todas las pizarras que hay. ¿Oyó lo que es la salvación? La salvación, hermanos, es la obra de la gracia de Dios mediante la cual Él perdona nuestros pecados y nos da el don de la vida eterna. ¿Se da cuenta, hermano, que es la salvación tan importante? Si alguien le pregunta a usted, hermano, ¿usted es salvo? Usted va a decir sí o no. ¿Es salvo, sí o no? ¿Por qué? Porque usted sabe que es la salvación. La salvación, recuerde que es la obra de la gracia de Dios mediante el cual Él perdona nuestros pecados y nos da el don de la vida eterna. Debe de conocerlo, debe de manejarlo. Lo hemos visto anteriormente, hermanos, en la doctrina anterior. Debemos de saber entonces también qué es la gracia. ¿Qué es la gracia, hermanos? ¿Qué es la gracia, hermanos? Regalo inmerecido de Dios. Debe de conocerlo así como saber que 2 más 2 es 4. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Significa ser aceptado y ser liberado. Debemos de conocer lo que es el verdadero arrepentimiento. ¿Por qué el verdadero arrepentimiento? Ejemplo, Judas Iscariote, él sintió remordimiento en su vida por haber traicionado al maestro y sintió congoja porque había entregado sangre inocente. Y en cierta forma decimos se arrepintió, pero no fue un verdadero arrepentimiento, porque el verdadero arrepentimiento nos lleva de vuelta a los pies de Cristo, a diferencia del apóstol Pedro, ¿verdad? Él también traicionó al maestro al negarlo. Jesús le había dicho días anteriores, delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo negará delante del Padre y de los ángeles. Y Pedro negó a Jesús. Y al igual que Judas, sintió ese remordimiento por haber negado al Maestro 3 veces. Pero su arrepentimiento fue genuino, volvió a Jesucristo. Jesucristo mismo le dice, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Sabe qué zarandear, verdad? Es como cuando limpian el grano, cuando estamos colando arena, ¿te recuerdan, verdad? Hermanos, eso es algo que nosotros vemos de una forma sencilla. Pero imagínese ser usted el que está allí en la coladera. Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Pedro tuvo un verdadero arrepentimiento, porque el arrepentimiento es un regreso a Dios y a su palabra. El arrepentimiento es un regreso a Dios y a su palabra, dejar de hacer lo malo, dejar de pecar, dejar de hacer lo que a Dios lo que Dios repudia y hacer lo que a Dios le agrada. Mire lo que es, hermanos. Hermano, le he puesto primeramente una frase que le he puesto ya anteriormente. El discernimiento de la palabra de Dios, hermanos, será cultivado por leer la palabra y solo a través del Espíritu Santo. Anteriormente yo le he dicho, para discernir correctamente la palabra de Dios necesitamos al menos 2 cosas. Lo primero es haber nacido de nuevo. Si alguien no ha nacido de nuevo por el Espíritu de Dios, no puede correctamente discernir la palabra de Dios. Y lo segundo, obviamente, es eso, tener el Espíritu Santo, porque el Espíritu es el que nos guía hacia toda la verdad. Hermanos, la sana doctrina es la enseñanza bíblica correcta y confiable de que nos guía a todos los creyentes. No estoy hablando de cristianos, evangélicos, no, a todos los creyentes, a todos los salvos. Hermanos, en este punto, entonces, la sana doctrina nos protege de las falsas enseñanzas y nos conduce hacia la verdad y hacia la gloria de Dios. ¿Cuántas veces le he dicho, hermanos? Todo lo que usted y yo hacemos o lo que se hace en diferentes congregaciones debe de estar apuntando hacia Dios, debe de estar respaldado en su palabra. El Espíritu Santo nos debe de dar el discernimiento y también esa confirmación en nuestro espíritu de que es palabra de Dios. Debe de llevar al hombre a los pies de Cristo. Por ende, hermanos,
la sana doctrina incluye todas las enseñanzas, los mandamientos que el Señor ha dado en su palabra y nos ayudan a vivir una vida recta y santa. Si la enseñanza que estamos recibiendo no nos lleva a Dios a una vida de santidad y de rectitud, hay algo que puede estar ahí fallando. O es que no hemos entendido la palabra o es que estamos siendo enseñados incorrectamente. Hermanos, una sana doctrina, mire lo que le he puesto acá, es conforme a la piedad. Una sana doctrina es conforme a la piedad. ¿Qué se refiere con la piedad? Leamos en la primera carta de Timoteo, capítulo 6. Primera Timoteo, capítulo 6. La sana doctrina debe de ser conforme a la piedad, lo dice en 1 Timoteo 6, versículos 3 y 4. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, y comienza Pablo a narrar esta situación. Pero lo que sobresale aquí se refiere a la piedad. ¿Sabe qué significa la piedad? Una vida guiada por Dios. Para poder llevar una vida piadosa, hermanos, una vida piadosa espiritualmente se refiere a una vida que está sometida a Dios. Todos tenemos cosas que hacer, que trabajar, que estudiar aquí y allá. Pero la vida piadosa se da a lo que estoy hablando, que la sana doctrina, la palabra, nos lleva a vivir una vida recta. Algo sencillo, a no mentir. Y si mentimos, pedir perdón. A no ser rebeldes, a no ser desobedientes, mal hablados, no hablar caliche, no hablar palabras deshonestas, palabras de doble sentido, a no ser respondones los padres con los hijos y tampoco al revés, ¿verdad? A no ser mal. Entonces, todo eso, el Espíritu Santo nos lleva a dejar de hacerlo. Por eso Pablo dice, y esto erais algunos de vosotros. Nuestro hermano Carpo y nuestro hermano René testifican de lo que eran sin Dios, pero ahora en Dios, ¿qué son? Nuevas criaturas. Y todo lo viejo pasó, es decir, todas estas mañas viejas, llamemos así, mañas viejas, que le gustaba agarrar lo que no era suyo, que le gustaba hablar mentiras. Y miren, se inventaba unas historias increíbles, como la de Roberto, hermanos, que se inventaba tantas cosas, pero que a Dios no le agrada, porque Dios es verdad. Ese es un aspecto muy importante. Todo lo que nosotros debemos de aprender es conforme a la verdad y a la piedad. Segundo, una sana doctrina, como la misma palabra nos dice, es sana. ¿A qué se refiere? Que no va a tener una doble moral, nos va a llevar a una vida de santidad y va a estar amparada en la misma Biblia. Tito capítulo 2, mire lo que dice. Más adelante de Timoteo, después de Timoteo está Tito. Tito capítulo 2, versículos 7 y 8. Bueno, leamos el versículo 6. Tito 2, versículos 6, 7 y 8. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Oiga esta parte. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. La palabra es muy fuerte, hermano, más que todo para los líderes, pero para todos es parejo la palabra. Porque aquí está diciendo que nosotros mismos nos presentemos como ejemplo. Nosotros mismos, no solamente el pastor, no solamente los servidores, los presidentes de sociedades, no, todos, presentándote tú primero. Ahora, usted le dice a alguien allá sin Dios, mire, busque de Dios porque Dios lo va a cambiar, pero usted sigue en su misma vieja vida, el hombre va a decir, pero usted sigue haciendo lo mismo. No se puede, ¿verdad? Entonces, usted debe de ponerse como ejemplo. Pablo se lo dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de ti mismo. Y enseña, porque haciendo esto, dice, te salvarás a ti y a los que te oyeren. Ahora, lo tercero es que la sana doctrina, hermanos, es pura. Siempre en Tito, capítulo 2, ahora el versículo 8, nuevamente lo leemos. Amén, amén. Estamos en Tito, capítulo 2, miren nuevamente el versículo 8. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence. Ahora,
cuando hablamos de que es pura, hermano, la palabra de Dios siempre nos va a llevar hacia toda rectitud, hacia toda verdad. Lo cuarto es que la sana doctrina se basa en la palabra de Dios. Leamos nuevamente en 2 Timoteo, un libro atrás. 3:16 de 2 Timoteo, 3:16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hace algunos días estuve en una congregación de la misión y le dije, hermanos, tal fecha, que es este domingo, ¿verdad? Voy a llegar donde ustedes y vamos a hablar acerca del credo y del reglamento de la misión con los líderes. Entonces una hermana me dijo, hermano, yo el único credo que me puedo es el que dice, creo en Padre, no sé cómo se dice. ¿Cómo dice? Te creo, hermano. Creo en Dios Padre, en Jesucristo, no sé qué. Y al último me dijo, eso no, le dije. Eso no. Mire, estamos hablando de una sana doctrina porque no toda palabra proviene de Dios. Toda palabra. Nosotros debemos de tratar de que todo que hablemos, los predicadores, cuando evangelizamos, cuando visitamos, que usted hable y yo hable palabra de Dios. Por eso es la vida piadosa, buscar la presencia de Dios antes de venir a predicar, buscar la dirección de Dios antes de hablar una palabra para que sea conforme a la palabra de Dios, porque si no lo hacemos así, hermanos, hay peligro de hablar cosas erróneas, porque el ignorar las escrituras, el ignorar la palabra de Dios, es ignorar a Cristo mismo, porque Cristo dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso no podemos ignorar las escrituras, por eso el recalque que le hago muchas veces de que se aprenda la palabra de Dios, que no ponga como excusa, es que a mí no se me quede, es que miren, mis neuronas están quemadas, no, diga el Espíritu Santo, ayúdame a atesorar esta palabra. Que la palabra nos va a revelar a Jesucristo. Ahora, ¿cómo vamos a querer conocer a Jesucristo si no conocemos la palabra de Dios? Muchos piensan que van a conocer a Dios solamente por congregarse, y eso es bueno, congregarse, pero usted personalmente debe también de atesorar la palabra de Dios y ser como una esponja que absorbe la palabra de Dios, pero que no la suelte, que la abrace, que la tome en su corazón. Y por último, la sana doctrina debe de ser constante, es decir, siempre se va a mantener firme, la palabra no va a cambiar, porque la palabra de Dios dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Allí en Malaquías capítulo 3, Dios dice, porque yo Jehová no cambio. Así como el Señor no cambia, su palabra no cambia. Así como Dios no cambia, su palabra siempre va a permanecer pura, constante, pero entonces hemos visto lo que es brevemente una sana doctrina. Pero recuerde lo que es, hermanos, una falsa doctrina. Una falsa doctrina es toda idea que anula, que contradice, que agrega o quita a la doctrina que ya está establecida en la palabra de Dios. Esa es una falsa doctrina. Por eso dentro del tema que vamos a ver próximamente, las 5 solas, se llama solo escritura. Solo escritura, solo gracia, solo fe. Y también vamos a ver, hermanos, algo que es muy importante y es solo Cristo y solo a Dios la gloria. Estas son las 5 solas de la Biblia, de la vida cristiana. Oiga, solo escritura, solo gracia, solo fe, solo Cristo y solo Dios merece la gloria. Esas son las grandes doctrinas fundamentales de la Biblia, las cosas que se llaman, hermanos, principios fundamentales del cristianismo. Ahora, al conocer estos principios, todo lo que yo le hablo en cada enseñanza y cada doctrina, son principios fundamentales de las Escrituras que usted y yo debemos de conocer para que cuando usted hable, cuando usted predique, hable rectamente la palabra de Dios. Voy a poner un ejemplo breve. En una congregación, hermanos, y tal vez usted ha escuchado ese tipo de mensajes cuando a veces vamos a visitar diferentes congregaciones. Por eso el consejo, hermanos, cuando vamos a diferentes congregaciones, dentro o fuera de la misión, de cualquier denominación, nosotros vamos, pero usted y yo debemos de tener cuidado con lo que oímos, con lo que ahí se hace. No todo, recuerde, como dice un dicho, ¿verdad? El mundo creo que es, ¿verdad? No todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Debemos de tener cuidado con lo que se hace, con lo que se dice y con lo que se enseña. Entonces, estaba en una congregación, y ¿saben qué estaban hablando? De que Dios despreció a Caín. ¿Saben por qué? Porque decía que
Eva se había metido con el diablo y de ahí se había engendrado Caín. Mire qué locura, ¿verdad? A legua se mira que no lee la Biblia. A lo mejor lo vio en TikTok, pero no en la Biblia. Por eso ustedes no debemos de basarnos en lo que la gente dice solamente como huecas filosofías, sino a la palabra de Dios. Hermana Francisca menciona el ejemplo de la iglesia de Berea. Miren, todo lo que ustedes están notando acá y lo que aprenda, no solamente se queda de cada lunes que lo va a ver, repáselo. Mire, hermano David, muchas veces cuando estaba enseñando la doctrina de Jesús, ¿verdad? Me hablaba de cosas, ¿verdad? Mira, dijiste esto y esto, ¿verdad? Estaba atento, ¿verdad? A veces usted lo mira que está meditando, pero estaba atento. Estaba atento a lo que estaba diciendo. Usted debe de analizar y buscar por el Espíritu Santo que todo esto sea palabra de Dios para que no se convierta en una falsa doctrina. Con la ayuda del Señor, hermanos, vamos a seguir el próximo lunes y esto solamente es como por decir el contenido que vamos a ver con la ayuda del Señor, si Dios nos da vida, hermanos, en adelante. Amén. Oramos en esta hora y luego quedamos, hermano Jorge Reyes. Te damos gracias, Padre, por este tiempo tan especial que nos das de escuchar tu palabra.